Hola, en este módulo hablaremos sobre el concepto de las cadenas de Markov para luego llegar a lo que vamos a hacer como cadenas de Markov Monte Carlo o en inglés Markov Chain Monte Carlo. La idea es combinar dos cosas que hemos aprendido hasta ahora. La generación de números aleatorios será la parte Monte Carlo y la parte de las cadenas de Markov es generar un grafo que tiene propiedades muy interesantes que nos van a servir para resolver problemas. Entonces empecemos por definir qué es una cadena Markov y la mejor manera, quizá heurísticamente, es definirla a través de un grafo. Entonces vamos a tener diferentes vértices, esto podría ser un modelo, y nos vamos a mover de un vértice a otro vértice a través de una transición entre, por ejemplo, el vértice X y el vértice Y. Lo podemos ver en esta gráfica. Entonces supongamos tenemos en este caso cuatro vértices y vemos que, por ejemplo, la probabilidad de moverme de estando en x1, otra vez x1, lo vamos a llamar probabilidad 1, 1. O por ejemplo, yo me puedo mover del 1 al 2, como lo estamos viendo ahí. Sin embargo, noten que no puedo ir del 1 al 3 de manera directa. Entonces, porque no existe una probabilidad de transición de 1 a 3. ¿Listo? Entonces, esa cadena la vamos a llamar una cadena Markov si satisface ciertas propiedades que introduciré en un momento. En principio lo que va a pasar es, nosotros tenemos un modelo, ahorita hago un ejemplo chiquito, pequeño, en el cual empezamos en un nodo y vamos a empezar a viajar por todo el grafo, ¿listo? Con particulares, con propiedades, probabilidades bien particulares. Entonces va a haber una transición de probabilidad asociada a cada uno. Nosotros, tal vez si tenemos muchos vértices o por ejemplo cuando tenemos una distribución continua que queremos estudiar, pues nos va a quedar muy difícil hacer vértices para todos esos nodos, en particular porque existe un continuo de vértices o de estados en los cuales yo puedo estar. En algunas ocasiones, por lo tanto, va a ser más fácil escribir lo que se conoce como la matriz de transiciones de probabilidad. Entonces, toda la información que vemos en ese grafo la podemos también tener de manera matricial. Y para el ejemplo que vamos a ver en este video, nos va bien tenerla a través de una matriz. Entonces, recuerden que evidentemente esa probabilidad tiene que sumar a 1, es decir, si yo sumo la probabilidad de que estoy en 1, me muevo a 1 en este caso, o me muevo a 2 o me muevo a 4, tiene que sumar 1, ¿vale? Para poder satisfacer las propiedades estadísticas. Entonces hagamos un ejemplo, supongamos un mercado, es un caso hipotético muy sencillo, en el cual yo tengo acciones que van a la alza o a la baja o se quedan igual con respecto al día anterior. Primer particularidad importante de las cadenas de Markov, dependen solo de dónde estoy hacia dónde voy. ¿Listo? Entonces, de mi nodo en el que estoy hacia dónde me voy a dirigir. No depende en absoluto de dónde vengo. Entonces, digamos, este es un modelo muy sencillo. Si ayer subió, es decir, estoy a la alza o up, como lo vamos a ver en el diagrama, entonces la probabilidad de que siga subiendo es de 0.3, de que me quede igual es de 0.2 y de que baje es 0.5. Entonces, para cada nodo, que va a ser up, same or down, alza, baja o quedarme igual, tengo unas ciertas propiedades que estoy escribiendo acá. Entonces, más fácil ver el nodo, digamos, tengo up, same and down. Entonces, noten que, por ejemplo, como decía arriba, las probabilidades de que ayer estoy en la up, vuelvo a quedar a la subida, es de 0.3. Y así construimos este grafo que también puedo representar de manera matricial. También podemos construir una matriz de distribución acumulativa para darnos cuenta que la probabilidad está sumando a 1. ¿Listo? Entonces uno podría hacer una simulación sobre este modelo del mercado. Hagan de cuenta que ustedes construyen un modelo de un mercado. Dicen, ok, estoy a la alza, estoy a la baja con estas probabilidades y construyen un grafo que sería un modelo. Entonces las transiciones sí van a estar dadas por una cierta probabilidad. Entonces podemos construir, por ejemplo, la matriz de distribución acumulativa de como aparece acá. Ahora, como les dije, se puede hacer una representación matricial de la cadena. Entonces la idea es estar en un nodo y tenemos una matriz de transición, probabilidad, como lo mencioné ahorita, de moverme de X a Y. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular, dado que estoy en el nodo T, utilizo la matriz de transición P para moverme al nodo T más 1. Y esto lo puedo hacer para cualquier T que esté dentro del vértice o cuantas veces yo lo quiera hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el ejemplo de la transición del mercado, digamos, yo podría decir, esta es mi transición de probabilidad, tiene toda la información que tenía el grafo. Noten que la probabilidad suma, si la hacemos por los vértices o por filas o columnas, nos da 1, como esperamos que cumpla las propiedades de la estadística. Entonces, esa cadena va a evolucionar. Entonces, podemos hacer el ejemplo. Supongamos que empezamos en un nodo en el cual está arriba o up la cadena. Entonces, queremos que
preguntarnos qué pasa o cómo transferimos al siguiente evento. Entonces, si decimos que estamos representando up, same and down, nuestro vector inicial empezó a la alza. Entonces decimos nuestra semilla es 1, 0, 0 y utilizamos la matriz de transición del ejemplo sencillo. Construimos un modelo de un mercado que solo tiene esos tres vértices y esta es la matriz de transición. Noten que esto es como hacer un experimento, que empiezo a la alta y pues yo podría botar un dado o generar números aleatorios. Ahora ustedes ya saben cómo generar esos números aleatorios y preguntarme a dónde me transfiero. Noten que lo que estamos haciendo acá de manera teórica no es la simulación como tal de qué pasa al cada paso. Entonces eso sería la cadena de Markov, es decir, empiezo a la alza, genero un número aleatorio y me muevo al siguiente nodo y me muevo al siguiente nodo y me muevo al siguiente nodo. La idea detrás de este es tratar de ver lo que se conoce como la distribución invariante. Entonces, por ejemplo, cuando calculo P1, que es esa operación matricial, sabemos que entonces, y tiene sentido, estar a la alza es 0.3, estar a la baja 0.2 y estar a quedarme igual es 0.5. Y eso se puede ir haciendo iterativamente. Entonces yo podría calcular P2, P1, me da este valor. Entonces lo que yo estoy tratando de hallar acá es lo que se conoce como el punto invariante. Y es como, piensen que uno empieza en algún lugar en el grafo y tiene un poquito o como un puñado de probabilidad y me voy moviendo en ese grafo. Entonces yo estoy soltando como de mi bolsa, voy soltando probabilidad alrededor de todo y vamos a ver ciertas regularidades en todos esos nodos porque algunos van a ser más visitados que otros. Podríamos pensarlo también como una distribución de probabilidad, como lo veremos más adelante. Donde esté más pico es donde yo estuve más tiempo, porque el modelo me dice, bueno, hay algo interesante. Entonces yo puedo seguir haciendo esto con la recursividad, empezando en un P0 hasta un cierto PT, aplicando esa matriz de transición T veces, ¿listo? Entonces podemos hacerlo, P3 sería esto, P4, P5, hasta que vamos llegando a un punto que se conoce como la distribución invariante. Entonces, la distribución invariante va a tener las propiedades teóricas de que es. Lo vamos a determinar como pi, pi es un vector, lo vamos a llamar el vector invariante, la notación es esta clásica en la literatura. Entonces, para nuestro caso, es un vector que al aplicarle la matriz de transición vuelve a darnos el mismo vector y por eso se llama la distribución invariante. Es decir, que cuando llegamos a ese momento ya ese vector no nos va a cambiar y es lo que tenemos. Para llegar a ese vector y para que tengamos una cadena que satisface eso, tenemos que tener dos propiedades. Y estas son las únicas dos propiedades que les pedimos a las cadenas de Markov. La primera es que sea reducible, es decir, que dados los nodos que yo tenga, recuerden que puede ser discreto, como lo vimos en el ejemplo, o en una distribución, que yo estoy en un punto en la distribución, propongo un salto, me voy moviendo, pero lo importante es que sin importar dónde yo esté, puedo llegar a cualquier otro nodo. Entonces, si recuerdan en el ejemplo de ahorita, ir de 1 a 3 no estaba permitido, pero yo puedo llegar a 3 desde 1, pero tengo que tener pasos intermedios. Eso es lo que se le pide, que estando en cualquier vértice, puedo llegar a cualquier otro vértice porque existe un camino. Y la segunda y última propiedad es que sea aperiódico. Como su nombre dice, yo no quiero quedarme en un loop. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una periodicidad sería acá. En particular, este grafo tiene periodo 2 y no nos serviría para generar una cadena de Markov. Entonces, siempre que satisfagamos o se satisfaga esas dos condiciones, ser reducible y aperiódica, vamos a decir que tenemos una cadena de Markov. Entonces, el punto invariante de hecho se puede demostrar teóricamente para el ejemplo pequeñito que hicimos ahorita, que es este. Y noten que esto nos da propiedades bastante interesantes. Uno dice, ese modelo que construimos, a la larga, la mayor cantidad del tiempo, pero por poquito, está en same, que es el último valor, 0.36. Noten que tiende a estar más en same y luego en up, 0.33, y el down está en 0.30. Y esa es la propiedad invariante, es decir, este modelo en esencia y en general va a tener todas estas propiedades. Y es que en la mayor cantidad del tiempo estamos igual en el mercado. Pero noten que esas probabilidades no son tan diferentes entre todas. Estamos hablando de 0.33, 0.36, 0.30. Entonces el modelo más o menos baraja todas las probabilidades. Entonces uno podría decir, bueno, a la larga, pues podría ser un modelo de un mercado seguro en el cual mantengo mis propiedades, no las estoy perdiendo, tengo más chance de perder que de bajar y pues un modelo o unas acciones podrían comportarse de esa forma. Ahora, lo que sigue, en el siguiente video que vamos a ver, es el algoritmo de Metropolis Hastings, que es uno de los
algoritmos más utilizados por la humanidad y los más celebrados, que consiste en esencia en garantizarnos que las probabilidades que construimos nos den, en particular algo que no podemos explicar por razones de tiempo en este curso, satisfacen detalle balanceado, y es que más o menos la probabilidad de ir de un lado al otro se conserva. Los detalles son mucho más técnicos, pero lo que quiero decirles es que el algoritmo de Metropolis Hastings es lo que nos permite esas probabilidades de transición, determinar cuál es la probabilidad de moverme de un nodo a otro, de tal manera que yo llegue en algún momento al punto invariante. Y esto es quizá lo más crucial en este campo, y es, si yo tengo un algoritmo como el algoritmo de Metropolis Hastings, puedo hacer un sampling o puedo moverme por todos esos vértices de la manera adecuada, porque el algoritmo de Metropolis Hastings fue diseñado para satisfacer esas propiedades, es decir, que puedo construir una cadena y me está dando las propiedades, las probabilidades de transición. Pero el punto, y ustedes lo pueden pensar, si tenemos ese mercado y me empiezo a mover, la cadena al final va a ser, estuve en 1, me moví a, por ejemplo, up, down, same, luego fui a up, luego fui a same, ta. Esa es la cadena que se está generando, esa va a ser nuestra cadena de Markov. Y luego, si hacemos la estadística, nos damos cuenta de eso al final que vimos, encontramos el punto invariante. Pero recuerden, si yo jugara ese juego en una simulación con el computador 2 o 3 veces, seguramente no voy a encontrar el punto, el detalle balanceado. En particular, si empecé en 1, recuerden que era posible volver a 1. Puede pasar que estoy en 1, mi siguiente elemento de la cadena Markov es 1, y luego 1, no llegué al punto invariante. Entonces, en ese momento, lo que les digo es que matemáticamente se puede demostrar que en un tiempo infinito llegamos al punto invariante. Naturalmente tenemos computadores, las simulaciones se hacen en un tiempo finito, lo que uno quiere es alcanzar ese punto invariante lo más rápido posible. Por eso existen métodos para hacer estas aceleraciones de los algoritmos mucho más rápido. Entonces, en este pequeño video estudiamos cuáles son las dos propiedades de las cadenas de Markov. Vimos un modelo muy sencillo del mercado y entendimos a qué nos referimos con ese balance detallado, en particular para llegar al punto invariante. Y es que quiero satisfacer ciertas propiedades que me den propiedades del modelo o lo que yo quiera estar estudiando. Entonces, los siguientes videos van a ser introducir el algoritmo de Metropolis Hastings y luego ejemplos de cómo esto resulta útil para resolver problemas.